¿Es verdad que cada vez que nos preguntamos algo estamos filosofando? Y si es así, ¿la filosofía está de moda? No creo que haya alguien más indicado para contestar estas preguntas que Darío Stanzreiber, el filósofo más popular de la Argentina de los últimos tiempos, que vino aquí a Soy Curioso y nos va a dar una charla, una conversación de la cual vamos a aprender. ¿Se puede hablar de bilardismo y pensar en justicia social? Bueno, Darío puede. Bueno, gracias por haber venido, Darío. Tengo una pregunta pava, pero que en el fondo me parece que tiene algo de cierto. ¿Hay una moda con la filosofía? ¿Ahora se puso de moda la filosofía, de alguna manera? Mira, ya me puse nervioso con la primera pregunta. Y la palabra moda es una palabra que cae mal, ¿no? Sí. Para lo que es la historia de la filosofía. Suena peyorativa. Suena peyorativa, pero lo real es que hay una moda, digamos, digámoslo, aunque suene peyorativo, y en todo caso, quitémosle lo peyorativo del término. Hay una moda, la pregunta es ¿por qué?, ¿no? Yo creo que lo que ha venido sucediendo es que distintos proyectos culturales o comunicacionales han ido apostando a lo que podemos llamar el saber académico en términos generales, como un espacio de contenidos interesantes que podrían entrecruzarse con lo que es el sistema de medios tradicional. Entonces se descubrió que la filosofía es algo que garpa, que gusta, que en la medida en que se la transmita de modo simple y seductor y entretenido, tenés un público que se engancha. Ahora, no sé si ese es el propósito originario de la filosofía. ¿Qué diría Sócrates, ¿no? Digamos, si se le dijese que en el siglo XXI se ve filosofía en televisión o cualquier persona se engancha por ahí con algún tipo de reflexión filosófica. ¿Pero no estaría contento de que vuelva a las calles la filosofía un poco? Yo creo que en parte sí, en parte no, pero es la ambigüedad de lo que es la filosofía. En la medida en que se populariza mucho, para mí gana, ¿no? Porque realmente hace falta, ¿no? Son tiempos donde desacomodarse un poco viene bien, desestabilizarse viene bien, la inseguridad viene bien, la inseguridad existencial, ¿no? Sí. La pregunta abierta acerca de lo que somos viene bien porque es un mundo muy cerrado, muy rápido, muy con manuales de instrucciones y recetas veloces que van como produciendo una vida que parece que uno consume y punto. Y frente a eso, hacer un poco de filosofía desestructura en el buen sentido. Pero también hay una idea, perdona que te interrumpa, que es que parece muy accesible. Yo creo que es algo fácil, porque no se trata de otra cosa que de virar la mirada, digamos. La filosofía se hace con el mismo lenguaje con el que nos manejamos en la vida cotidiana. La diferencia es que se recombinan las palabras para generar otro tipo de discurso. Yo lo veo la filosofía más cerca de la poesía. Viste que la poesía no es que inventás un lenguaje nuevo, no. Usás las mismas palabras de la cotidianeidad. En filosofía pasa lo mismo, digamos. Por eso a veces resulta tan chocante, porque es el mismo tipo de pregunta o el estilo de pregunta que haces en la vida cotidiana. Lo que pasa es que está acá articulada para otra cosa. Porque vos preguntás, por ejemplo, no sé, ¿por qué se me inundó el baño? Y esa pregunta es una pregunta que tiene un objetivo, que es tratar de entender qué pasó. ¿De dónde viene el agua? Sí. ¿De dónde viene el agua? ¿Dónde se pinchó el caño? Y ver cómo resolverlo. Ahora, ese mismo tipo de pregunta puesta en una cuestión existencial se traduce a ¿por qué nos tenemos que morir? Y bueno, y no hay un plomero para la muerte, claro. Pero la inercia conceptual te lleva a pensar que las preguntas de la filosofía se resuelven igual que las preguntas de la cotidianeidad. ¿Hay relación entre la filosofía y la angustia? Porque, está bien, estoy partiendo del ejemplo que diste vos que nos lleva a la muerte, pero la idea de preguntarme cosas y no encontrar siempre la respuesta o no encontrarla nunca, básicamente, porque o hay 2 millones o no hay ninguna, me hace pensar un poco en la angustia también. ¿Hay una relación o puedo filosofar sin angustiarme? No, ¿te hace pensar en la angustia o te angustia? Bueno, ahí va. Me angustia. Y sí. Me angustia saber que me puedo angustiar. Además, sí. ¿no? Doble angustia.
Mira, si la filosofía no tiene que ver con la angustia, no tiene que ver con nada. Digo, es angustia con patas. Digamos. Claro. Y por eso se le huye tanto, o se la considera un saber innecesario, o se la considera un saber que no suma, o se le huye en el sentido de ¿para qué me voy a angustiar? ¿No? ¿Para qué tengo que recordar todo el tiempo que nacimos para morir? Que es lo que todo el tiempo te pone en evidencia la filosofía, y eso me angustia. Frente a la angustia construimos eso que podemos llamar a grandes rasgos la cultura, y entonces nada, inventamos el amor, la familia, el consumo, el fútbol, toda esa sarta de actividades mundanas para olvidar permanentemente la angustia existencial en la que estamos arrojados. Ahora, esa angustia es constitutiva de lo que somos. Los que hacemos filosofía no es que nos copa el angustionismo, por inventar un término. Lo que entendemos es que seres que nacimos para morir, la podemos pasar bien, pero siempre hay un resguardo, hay un espacio en el que te tenés que acordar que esto es efímero. Y nos parece que esa angustia te devuelve después a la vida cotidiana con otra riqueza. No creer que esa cotidianeidad es eterna o dura para siempre, o que el mundo de los objetos es un mundo que tiene que ver con uno, sino entender que son más bien placebos, ¿viste? Son como anestesias. Todo. Todo, yo sé. En el fondo, estoy medio radical igual, pero yo creo que, digamos, el único tema que nos atraviesa desde la conciencia es esa locura de haber nacido para morir. ¿Y pensás en la gente, viste que hay gente que pareciera que no tiene culpa y que vive sin saber que se va a morir? Bueno, ahora que te lo digo también pienso que puede vivir pensando todo el tiempo que se va a morir y hace de todo. Viste que hay gente que no pareciera estar angustiada y no pareciera tener tiempo de filosofar. Viste que el tiempo también es como una figura muy fuerte dentro de lo filosófico. Es cierto. Yo también descreo de esta lógica por la cual hacer filosofía supone tomarse un momento como, viste, más la pose del filosofar, que es la típica pose porteña. Aparte, estoy en un bar con un cigarrillo, levanto la cabeza y estoy básicamente de levante ahí, ¿no? Sí. Digo, hablemos claro y pronto. Me parece que al revés, el filosofar está en las situaciones cotidianas en las que vivimos. Digo, esa persona que está laburando 12 horas por día, mientras ejecuta ese movimiento automático que tiene que repetir 12 horas por día, 7 días por semana, 30 días por mes, en algún momento se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué nací donde nací? Digo, la pregunta de la filosofía es la pregunta por el por qué. No tiene ninguna otra, no hay ninguna otra fórmula rara o extraña. Esto me lleva a una cosa que estaba pensando que tiene que ver con la relación entre el hombre y la tecnología y cómo, obviamente y lógicamente en los últimos años se fue acentuando cada vez más. Y la penetración tecnológica en nuestra vida cotidiana es gigantesca. Sí. Y existe mucho la combinación entre filosofía y tecnología. Ahora se utiliza bastante la idea de explicarte lo tecnológico o la idea de futuro de una manera, si se quiere, entre comillas, filosófica. Sí. ¿No? Cuesta mucho pensar la tecnología, porque también hay toda una faceta de lo tecnológico muy asociada al valor de la utilidad. Como que pensamos la tecnología únicamente como un dispositivo de artefactos que vienen a mejorar nuestra relación con el bienestar. O también tenés la postura inversa, ¿no? La opuesta, la apocalíptica. La tecnología viene a reemplazar al hombre y lo mata, ¿no? Y entonces ya no tenemos más amigos, sino chateamos, ya no tenemos más comunicación directa, sino hablamos por celular y cosas como esas. Yo creo que ambas posiciones son posiciones que le pifian en algún punto a lo más rico que tiene la tecnología, que no es que ni mejora la condición humana ni la destruye.
la transforma. Y esto es suponer que no hay, en definitiva, una naturaleza humana como algo cerrado. O sea, todos los miedos a que la tecnología esté destruyendo lo humano parten de la idea de que existe lo humano. Pero a ver, dejémonos de joder con lo humano. O sea, como si pudiésemos realmente definir al ser humano de modo definitivo. Y no hablo solo de biología, porque el darwinismo ya viene trabajando la idea de una sucesión evolutiva donde ninguna especie es algo cerrado y definitivo. Hablamos de la capacidad permanente del ser humano de reinventarse a sí mismo, ¿no? Entonces lo que está haciendo la tecnología es modificar hábitos, modificar vínculos, modificar sentidos. Y bueno, eso impacta en una de esas facetas tan conservadoras que tenemos los seres humanos, que es como aposentarnos en lo que sentimos que funciona. Y me parece que la tecnología viene a pegarnos un gran martillazo, una gran cachetada. Siempre lo ha hecho a lo largo de la historia del hombre y lo seguirá haciendo. Hay que estar abiertos, me parece, a lo que la tecnología nos trae. Algunas cosas son las físicas, digo, no sé, lo que te dicen que te va a desaparecer el dedo chiquito del pie y bueno, sí, uno lo acepta como algo inherente al ser humano y de su propia condición. Ahora después lo que viene es el miedo a convertirte en Robocop, básicamente, ¿no? Que esos cambios impliquen una modificación estética, sí, por algo foráneo, ¿no? Robocop es la proyección de un futuro hecho desde el ser humano presente. Yo creo que cuando el futuro llegue va a ser cualquier cosa menos lo que nos imaginamos que va a ser. Y esto es lo maravilloso del futuro. Digo, las previsiones siempre han tenido un límite, ¿no? Entonces la lectura que tenemos del futuro es una lectura en la que proyectamos lo peor y lo mejor del ser humano tal como lo concebimos hoy en día. Y entonces Robocop tiene esa lógica, ¿no? Es mitad, es un tipo que tuvo un accidente, sí, y entonces su sistema nervioso está dentro de un esquema mecánico. Yo creo que el cyborg, no sé si va a tener esa fisonomía, ¿no? Creo, lo veo mucho más en otra línea, poner en la línea que trabaja pensador, escritor francés Michel Houellebecq, sí, en el libro Las partículas elementales, cuando plantea lo que va a ser el hombre del futuro, plantea un lugar que no le damos mucha bolilla porque nos hiere en lo que más nos duele, que es la finalización de la reproducción natural de la especie. Bueno, él en otro libro, en La posibilidad de una isla, habla de la clonación, ¿no? Porque bueno, se cebó mucho con los raelianos, ¿no? Tal cual, pero fíjate en esa línea, digamos. ¿Vos crees que de acá a, no sé, 100 años, la clonación no va a ser una técnica para reproducir la especie? Estoy seguro, y me angustia no poder estar. Ah, no poder estar. Porque no te gustaría vivir 300 años. Sí, me gustaría vivir eternamente. Sí. Me gustaría no morir nunca, que es otro tema. Pero digo, en esos 100 años venideros, con la clonación ya instalada, la idea de reproducción natural va a ser una idea del pasado. Pero mirá todo lo que arrastra eso. Complejo de Edipo. No hay más complejo de Edipo. ¿No? Relación entre sexualidad, reproducción, placer, amor. No, pasa a ser simplemente un divertimento, ¿no? Por eso, pero digo, hay una revuelta, una subversión absoluta de todos esos valores que hoy hacen a lo que somos. Perdón, ¿y el alma? ¿Qué? ¿Qué pasa con el alma? Si clonas, digo, una cosa es Darío I y otra cosa es Darío 25, digo, pensando en el libro este. Bueno, el alma es como que es una metáfora en desuso, en general. No, bueno, pero hay mucha gente que sostiene concepciones del alma, pero digamos, claramente, ya como bien decís vos, toda esa metafísica que fue creada en su momento en función de un tipo de ser humano va a dejar de tener sentido. La misma idea de Dios. Claro, por eso la religión, ¿qué pasará con la religión si la clonación se convierte en una práctica natural? Creo que va a haber nuevas religiosidades, porque siempre va a haber un límite, y la religión tiene que ver con eso, pero creo que las metáforas religiosas que han venido digamos, estructurándonos en estos últimos 2000 años van a tener cada vez menos sentido. Hoy en día, y lo digo con todo respeto, hoy en día el 90% de los milagros que aparecen narrados en los evangelios
son resueltos, ya han sido resueltos por la ciencia y la tecnología. O sea, el tema ahí es que justamente la fuerza que tienen los relatos bíblicos tienen que ver con todos estos aspectos más relacionados con los milagros que hoy ya no garpan, no los necesitas, salvo uno, ¿no? Uno me dirá, bueno, pero dentro de ese 10% está la resurrección, que es como el gran tema del ser humano. Sí, hasta ahora, ¿no? Porque en términos de clonación andás a ver qué otras cosas pueden aparecer. Y te digo otra animalada, te hablé de 100 años para adelante. Ahora te pregunto esto, Clemente, ¿vos crees que, vamos a poner una fecha angustiante, de esas que te gustan a vos, dentro de 100.000 años, ¿vos crees que algo de lo que nos rodea va a seguir subsistiendo? Para mí no, pero digo, también porque me gusta pensar en un apocalipsis que modifique todo, porque creo que el ser humano está generando su propio apocalipsis. A mí lo que me gusta pensar a partir de esto que estás diciendo es ¿dónde vamos a depositar la fe? Porque digo, hoy por hoy la resurrección es donde el católico deposita la fe, si se pone a investigar el tema de los milagros. Digo, ¿dónde irá la fe? Me parece que la fe tiene que ver con los límites. O sea, en la medida en que siempre te pongan un límite, va a existir la posibilidad de arriesgar o seguir preguntando qué hay más allá del límite. Y no creo que el ser humano llegue a lo ilimitado. Digo, ahí tendría que ser muy raro. Digo, siempre va a haber algo que nos falte. El tema de la falta me parece clave en esta lógica. ¿En qué términos pensás en el tiempo, en el concepto del tiempo? La otra vez leía un pensador que decía, Welte, un alemán, decía, el tiempo adviene. O sea, nosotros estamos confiados que dentro de 2 segundos el tiempo va a continuar y entonces nosotros continuamos en esta conversación. Sí. Pero el tiempo podría terminar. Por ejemplo, ahora, ¡tuc! No terminó, ¿no? Y seguimos. Zafamos. Pero no terminó significa que se nos da. O sea, hay algo, alguien, lo que sea, que nos regala tiempo. El tiempo es un regalo en algún punto. Y no sabemos de dónde viene. La religión va a poner un creador, que es el que crea el tiempo. Sí. La filosofía va a decir, mirá, no creemos que hay alguien creador del tiempo. Ahora, no somos tontos, nos damos cuenta que el tiempo no es una creación del ser humano y que entonces se nos da. Investigar qué significa eso me parece que es propio de la filosofía. ¿Dónde ves a las ideologías hoy y dónde las imaginás de acá? No te digo a 100.000 años, pensemos de acá a 100 años, ¿no? Yo creo que las redes sociales están transformando las formas de hacer política, por ejemplo. Entonces no es que un candidato del partido X tiene un Facebook, como muchos pobres, para difundir sus ideas. Eso no es nuevas tecnologías modificando la forma de hacer política, ¿sí? Tecnología haciendo política es otra cosa, significa crear comunidad desde las redes sociales y generar desde ahí transformaciones concretas. Claro, porque me parece que en esa incorporación de la tecnología muchas veces hay como una confusión que termina banalizando a la política. ¿No? Porque muchas veces es como, bueno, te tuiteo tal cosa, creyendo que es política y quizás no tiene tanto que ver, que es un adorno a la política. Es un adorno, un accesorio, ¿no? ¿Puede haber una vuelta atrás en la manera de comunicar la política, en la previa a la política, digo, en la campaña? Me parece a mí, y esto te lo comparto, que en los últimos años las campañas políticas han pecado demasiado cotilloneras, por decirlo de alguna manera. Sí. Desde los carteles, desde los romances, desde la falta de propuestas, o propuestas demasiado generales, ¿no? República, te digo eso y nada más. Yo creo que es parte de una espectacularización general de la esfera pública y de muchas de las actividades y de las dimensiones culturales del ser humano. Creo que esta espectacularización y farandulización hoy se entrometen con la política, pero también con la religión.
también con la educación. Me parece que en general el contenido no nos está importando. El contenido no nos está importando, estoy de acuerdo. Tampoco creo que se trate de volver a salvar los contenidos por fuera de las formas. Me parece que una buena manera de empezar a repensar esto es darnos cuenta que esa dicotomía entre forma y contenido ya no corre, es más propia de otro tiempo. Y entonces que hoy la tele no es un accesorio, es parte constitutiva de lo que estamos también diciendo. Yo le huyo a esas lecturas más dicotómicas que piensan de nuevo en todo lo tecnológico como un formato y que el formato es algo secundario. En ese sentido, digamos, hay que ver qué formas de la política vayan a subsistir de acá en adelante. Creo, sin embargo, porque tiraste ahí unas palabritas, quedaron izquierda, derecha, creo que son, digamos, dos conceptos que aunque están muy vaciados de contenido, siguen siendo muy ordenatorios para un ser humano que necesita, para entrarle a cualquier lugar, tener como los polos claros. Sí. ¿Viste? Como decimos, bueno, a ver, izquierda y derecha, sabemos que está todo mezclado, sin embargo, en una primera aproximación yo necesito como poner nombres e ideologías y después digo, bueno, pero no tanto, pero digo, a ver, ¿cuál es la derecha en la Argentina? Y entonces digo, la sociedad rural, el macrismo, digo yo, digamos, podemos discutir, pero vas poniendo lo que es, digamos, lo que sería, quiénes son la derecha, quién es la izquierda, y ahí después decís, bueno, pero no es tanto, porque hay un montón de prácticas del macrismo que en realidad las encontrás en otros que se supone que son de izquierda, pero ese marco conceptual te sirve. Pasa lo mismo con ateos y creyentes. Hoy nadie es un ateo 100% ni un creyente 100%, pero sin embargo necesitas el par de conceptos ateo-creyente para ordenar. Y pasa lo mismo, perdón, tengo que decir esto, pero pasa lo mismo con bilardismo-menotismo, que parece ser una dicotomía que en el fútbol todo el mundo dice basta con bilardismo-menotismo, ya no explica nada, y sin embargo todos necesitamos, digamos, poner ese par de conceptos para después decir, bueno, este no es tanto, pero viste que esclarece un poco. Digo, uno puede imaginar al menotismo como más filosófico que al bilardismo, desde la ignorancia, obviamente, ¿no? Pero uno entre y haga lo que sabe, modifique las estructuras en base a lo que a usted le salga en el momento. Está bien que no es tan improvisado el menotismo, y bilardismo uno lo ve como mucho más concreto, ¿no? Y vos sos un defensor de Bilardo. Sí. No sé si es traducible en general, y me parece que responde a otras lógicas que tienen que ver con lo ilógico del fútbol. Y voy a decir algo muy concreto. Yo soy bilardista porque soy de Estudiantes. Y soy de Estudiantes porque soy de Estudiantes. No hay mucha vuelta, digo, no podría no ser bilardista. Hay cosas que tienen que ver con tu condición, que las podés resignificar. Y eso es lo interesante. Me tocó esto, me tocan un montón de cosas. Me tocó nacer en este tiempo, me tocó ser hincha de un cuadro, me tocó ser soy judío, por ejemplo. Me puedo pelear. Puedo decir, en realidad, la forma en que me identifico con mi judaísmo no tiene nada que ver con lo que los judíos dicen que hay que ser, pero sin embargo, hay como una proveniencia, ¿no?, de la que no podés zafar. Yo creo que la existencia es básicamente todo lo que uno puede elegir sobre un trasfondo que no elige. Hay un trasfondo no elegido sobre el que uno puede operar, pero opera sobre ese trasfondo. Sin embargo, me parece que el bilardismo es mucho más colectivista que individualista. Y en ese sentido tiene mucho más que ver por ahí con una forma que me gusta a mí de ver la justicia social, donde me parece que el equipo es más importante que los individuos, y en ese sentido el menotismo privilegia más la creación individual. Yo creo que un individuo por sí solo, digamos, solo vence en función de la destrucción del otro. El bilardismo ha tocado su pico máximo gracias a una individualidad, ¿no? No. Perdón, yo creo que esa individualidad pudo desplegarse y brillar porque había un equipo pensado para él. Y lo mismo es lo que está haciendo para mí el gran continuador del bilardismo, que es Sabella con Messi. Piensa el equipo para Messi. Nos olvidamos rápido que Messi, con los técnicos anteriores, no metía un gol. Sabella tuvo que pensar el equipo para Messi. Bueno, yo creo que Messi también le debe haber dicho.
pero fíjate que tuvo que haber venido un bilardista para darse cuenta de eso. No, igual me quedo ya con que metiste justicia social explicando a Bilardo. Muchísimas gracias, Darío. Un placer, gracias por la invitación. El placer es mío.